Hola, soy el doctor Guillermo Dona María. Quiero darle la bienvenida una vez más a esta serie de presentaciones sobre salud mental. Le he denominado Hablemos de Salud Mental. En la sesión anterior habíamos estado hablando de ansiedad, las diferentes formas en que se expresa la ansiedad clínica. En esta oportunidad vamos a estar estudiando acerca de factores de riesgo, todo aquello que nos acerca de una u otra manera o facilita que podamos tener reacciones o crisis o problemas con una ansiedad de tipo clínico. Y también vamos a ver los factores de protección, en otras palabras, aprender un poco más acerca de cómo manejar la ansiedad. Así que vamos directamente a mirar los factores de riesgo en ansiedad. Y los factores de riesgo son condiciones que de una u otra manera predisponen o aumentan las posibilidades que tenemos para experimentar ansiedad. El salmista dice en el Salmo 69, 29, algo muy honesto de su parte: estoy afligido y me siento miserable. Muchas veces nos sucede exactamente esto cuando hablamos de factores de riesgo. Una vez más, todo aquello que nos predispone a experimentar trastornos de ansiedad. Estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando de cómo trabaja el sistema de pensamiento y las creencias. Voy a dedicar un tiempo inmediatamente a hablarle acerca de cómo trabaja ese sistema de pensamiento que favorece el tener ansiedad. La disfuncionalidad familiar tiene que ver con todo aquello que estamos experimentando de relaciones en conflicto. La vida familiar disfuncional tiene un alto nivel para que podamos experimentar reacciones de ansiedad, crisis de ansiedad, todo aquello que es genética, la predisposición que traemos en nuestros genes, el tipo de personalidad que hemos adquirido a lo largo de la vida. Hay personalidades que están más predispuestas a experimentar trastornos de ansiedad. El tipo de alimentación. Hay alimentos que generan hasta una inflamación del sistema nervioso, del cerebro. Hay alimentos que son más tranquilizadores. Una vez más, se ve mucho en niños, en adolescentes, en gente joven, alimentándose muchas veces con lo que llamamos comida chatarra, que muchas veces afecta seriamente las reacciones de ansiedad. El desequilibrio en hormonas, particularmente desde el punto de vista médico, cuando hay un problema en la glándula tiroides, la tiroides trabaja en más, esto se llama hipertiroidismo. La tiroides produce una hormona que se llama tiroxina. Cuando está en un elevado nivel, puede perfectamente generar problemas de ansiedad. Personas que están adictas a diferentes, hoy hablamos de adicciones, no solo a adicciones de tipo químico, pero también adicciones conductuales. Estamos hablando de drogas, de alcohol, adicción a la internet, al teléfono, etcétera. Mucha gente adicta tiene una gran predisposición para experimentar reacciones de ansiedad. Todo aquello que es amenaza o trauma, estrés acumulado, conflictos de relación, ya no solo con la estructura familiar o la disfuncionalidad familiar que le mencioné antes, sino diferentes tipos de trastornos, de problemas relacionales que podemos tener con amistades, con vecinos, con gente de la comunidad, con personas de la comunidad de fe, etc. Pérdidas. Cuando tenemos pérdidas podemos tener un importante nivel de ansiedad, de estrés. Muchas personas tienen también una espiritualidad que es tóxica, que no es saludable. La relación con Dios o el tipo de relación que se tiene con Dios es tóxica, es problemática, desde la imagen que se tiene de Dios o el tipo de ritual que se tiene para cultivar la vida espiritual. Mucha gente cultiva una espiritualidad que le produce temor, que le produce culpa, que le produce angustia, ansiedad, y es parte de esa espiritualidad tóxica. Todos estos son factores de riesgo que, cuando se combinan varios de ellos, pueden perfectamente levantar el nivel de reacción que tenemos para experimentar trastornos de ansiedad. Le mencioné que voy a dedicar un especial tiempo a mencionar algunos de estos factores de riesgo, en modo muy especial, por ejemplo,
el sistema de pensamiento y las creencias. Los pensamientos definitivamente son claves en nuestra personalidad, en cómo trabaja nuestra personalidad y moldean lo que somos. Los trastornos de ansiedad reflejan cambios en el pensamiento, en las emociones, en el comportamiento, en la manera de relacionarse. No sé si ha conocido este dicho, este refrán que dice: lo que crees, creas. La capacidad que tiene la mente muchas veces de generar conductas inapropiadas por un sistema de pensamiento negativo o distorsionado. Es interesante el sabio Salomón que nos dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hablando de que como una persona piensa en su mente y vive en su corazón y lo expresa en su conducta, así es él. Hablando de este sistema de pensamiento. Todos tenemos en nuestra mente es un diseño de Dios fantástico. Tenemos en nuestra cabeza una computadora increíble. Muchas veces tenemos todos un monólogo interior negativo. Hay personas que tienen un pensamiento más positivo, hay gente que tiene un pensamiento 100% negativo. Se manifiesta como un diálogo interno negativo que dirige nuestra atención hacia aquellos que son calamidades en la vida. Calamidades, problemas, circunstancias no saludables que tuvimos en el pasado o que pensamos que vamos a tener en el futuro, anticipamos que vamos a tener en el futuro. Es un pensamiento de preocupación, de miedo, pensamientos obsesivos de duda, de preocupación, de sufrimiento. Todo esto es ese monólogo interior, ese diálogo que tenemos con nosotros mismos. El sistema de creencias es muy importante. Se han ido desarrollando a lo largo de la vida y se van a seguir desarrollando mientras estemos vivos. La mayoría de personas ansiosas repiten y procesan ideas y pensamientos que son exagerados, que son distorsionados. Esto es como un pensamiento de rotonda. A la derecha puede ver un gráfico de una rotonda. Muchas veces giramos en una rotonda. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, exactamente lo mismo. Por ejemplo, nada de lo que pruebo da resultado. Seré un fracasado siempre. Dios no me ama lo suficiente porque si lo hiciera me quitaría estos temores. Nunca tendré el valor de enfrentar mis temores. Seguramente que esta ansiedad me va a crear enfermedades físicas que no voy a poder superar nunca. Tremendos pensamientos, ¿verdad? Nadie, nunca, nadie me va a querer por el resto de la vida. Qué pensamiento tan ansioso. Ansiedad tiene mucho que ver y está muy relacionado con control en la vida. La realidad es que los seres humanos podemos controlar tan poco. No puedo controlar a otras personas. No puedo controlar ni predecir lo que me va a suceder mañana. Puedo pensar y tentativamente lo que me puede suceder, pero no sé lo que me va a suceder mañana. No puedo controlar el clima. No puedo controlar las acciones de los demás. La mayoría de las cosas en esta vida están fuera de nuestro control. En la industria y en todo lo que es la navegación de barcos grandes, barcos pequeños, sobre todo de vela, hay un dicho que dice: no puedes controlar el viento, pero puedes ajustar las velas. Eso se relaciona mucho a cómo trabaja nuestro sistema de pensamiento. No podemos controlar la mayoría de las cosas que están fuera de nuestro control, pero podemos ajustar las velas, podemos ajustar cómo podemos reaccionar frente a peligros, circunstancias amenazadoras. Una vez más, podemos alinear las velas de nuestra vida. Mencioné también acerca de conflictos. Una vez más, hay personas que se han desarrollado con una personalidad caracterizada por constante preocupación. Es como una obsesión, un pensamiento obsesivo. Permanentemente están preocupados. Y si no tienen situaciones para preocuparse, pues crean un sentimiento de preocupación. Y tienen una elaboración de hipótesis negativas. Generamos ansiedad como resultado de falsas creencias. El libro de Romanos, en el capítulo 12 y versículo 13 en la Biblia, nos habla de piense de sí mismo con cordura. Con cordura es con sensatez, con juicio, con una mente sana, saludable. Una vez más, hay gente que no aprendió esto y piensan con un permanente estado de conflicto. Muchas personas tienen un estilo de vida acelerada
producto de un sistema de pensamiento ansioso, acelerado, o conflictos relacionales. Finalmente, bueno, ¿qué hacemos con la ansiedad? Todos experimentamos algún nivel de ansiedad, algún nivel de reacciones de estrés. Hay un tipo de ansiedad que es normal, que no es problemática. Es bueno tener cierto nivel de ansiedad, es un mecanismo adaptativo, regulador, que nos permite ver cómo enfrentar apropiadamente diferentes circunstancias amenazadoras, personas, circunstancias en la vida. Pero el problema es cuando tenemos un trastorno de ansiedad. ¿Qué hacemos con esa ansiedad? Bueno, podemos vivir ansiosos. Hay gente que simple y sencillamente no busca ayuda, no aprende a vivir de otra manera. Han aprendido a vivir ansiosos, creen que esa es la realidad con que van a vivir toda la vida y viven ansiosos. Y hay personas que aprenden realmente a manejarla y dirigirla, que es el tema que nos ocupa. Cómo manejar, cómo dirigir de una u otra manera nuestras reacciones de ansiedad. A esto le llamamos factores de protección, muchos factores de protección que son decisiones, recursos que nos ayudan a enfrentar los factores de riesgo en ansiedad. Valores espirituales, emocionales, familiares, morales, nuestra fe, conocimiento, habilidades, fortalezas, todo aquello que son recursos que nos ayudan a enfrentar los factores de riesgo. Empezamos con el área clave de nuestra vida, el área espiritual, la relación con Dios. Ansiedad generalmente está conectada con afán y cuidado exagerado. Vivir una espiritualidad emocionalmente saludable. Mencioné anteriormente como un factor de riesgo una espiritualidad tóxica, una espiritualidad no saludable. Pero vivir una espiritualidad emocionalmente saludable es una espiritualidad que está en conexión con Dios, pero se expresa en cada área de nuestra vida. Dios quiere que confiemos en Él y que depositemos en su persona nuestras ansiedades. En este aspecto, Dios va a hacer su parte y nosotros hacemos nuestra parte. En Lucas capítulo 12 y versículo 22, el Señor Jesús dice, no se preocupen por su vida. En el versículo 29 habla de dejen de atormentarse. Esta es la idea. No podemos dejar de experimentar cierto nivel de ansiedad básica, normal, saludable, reacciones de ansiedad frente a circunstancias amenazadoras. El problema es cuando experimentamos un trastorno de ansiedad, el vivir en una ansiedad, en una inquietud permanente, en conmoción, intranquilidad, nerviosismo, preocupación, desasosiego. Esa es la ansiedad de la que nos está hablando, que debemos ver cómo la manejamos, cómo la superamos. Probablemente usted ha visto la imagen que está en el lado derecho de la diapositiva. Es la creación de Adán, un fresco, una pintura que está en la capilla del Vaticano, en Roma. La creación de Adán le llamó Miguel Ángel Buonarroti, él la pintó allá por el año 1400. Y es interesante, es el dedo de Dios a la derecha y el dedo de Adán, el dedo del ser humano. Interesante cómo el dedo de Dios está alineado hacia el dedo humano. Pero Miguel Ángel Buonarroti pensó una imagen muy interesante acerca de que usted puede ver que el dedo de Adán no está en directa relación con el dedo de Dios, sino está hacia abajo. Es el ser humano, somos nosotros, tú y yo, los que definimos si vamos a tener esa relación con Dios, esa relación saludable a Dios, si vamos a conocer a Dios, vamos a conocer el diseño que Dios tuvo para nuestra vida. En otras palabras, depende de nosotros. Ahora, cuando hablamos de espiritualidad, a nivel de experiencia de vida y a nivel de soluciones en términos de cómo manejar la ansiedad, déjeme decirle que en el campo de la consejería, alineado con una saludable vida espiritual, una espiritualidad saludable, estamos hablando de la importancia de la relación con Dios. Hacia la derecha, la importancia de la diversidad, la múltiple cantidad de recursos que tenemos como personas de fe para vivir esta salud integral. También tenemos una comunidad de fe. Cuando una comunidad de fe es saludable, puede ayudar de una manera
seria, de una manera sólida, a diferentes personas con trastornos de salud mental, en modo especial con problemas de ansiedad, pero también en el ámbito profesional como cristianos. Tenemos una recurrencia, un recurrir a los recursos de las ciencias de la salud del siglo XXI. No son recursos perfectos, pero son parte de la sabiduría de Dios revelada al ser humano, donde podemos hacer un uso inteligente de esos recursos que se complementan, se combinan con nuestra experiencia de fe. Déjeme recordarle que las reacciones de ansiedad son conductas aprendidas. Eso quiere decir que como seres humanos podemos reaprender y desarrollar respuestas y conductas intencionales que afirmen lo saludable, que nos vaya librando de responder con una ansiedad tóxica, una ansiedad clínica, una ansiedad que afecta a la vida. En este gráfico usted puede ver algo que ya expliqué anteriormente. Peligros reales o peligros imaginarios impactan la forma en que los percibimos, impactan nuestro sistema de pensamiento, nuestras emociones, nuestras creencias. Usted puede ver en el gráfico una muchacha aterrorizada arriba de una silla, abajo hay un ratoncito. Una respuesta que puede ser bastante frecuente en hombres, en mujeres. ¿Qué puede hacer ese ratoncito? Prácticamente nada. Puede crearle más daño a la muchacha, al ratoncito, que el ratoncito a la muchacha, pero la muchacha está aterrorizada, en su mente está viendo un peligro nuclear. Una vez más, frente a los peligros reales o imaginarios, podemos tener una respuesta saludable o una respuesta que produce directamente problemas de estrés. El estrés es una respuesta de nuestra mente, de nuestro cuerpo, que pueden producir perfectamente algunos de los trastornos de ansiedad que mencioné en la presentación anterior. Podemos hacer muchas cosas en nuestra área psicológica, emocional. Una de esas cosas es conozca todo lo que pueda sobre usted mismo. ¿Qué le causa estrés? ¿Cómo está reaccionando? Tome conciencia. ¿Cómo reacciona a los eventos de su vida? Aprenda a ver el efecto dominó. Usted puede ver un gráfico de fichas, de piezas de dominó. Si usted ha hecho este tipo de experimento de colocar las piezas de dominó en una manera vertical, usted puede ver que al tocar la primera pieza se van a caer todos. Eso sucede en nuestra mente. Cuando muevo esta pieza, sucede esto. Cuando muevo este tipo de pensamiento, sucede esto en mi conducta. Puede llevar un diario, escribir sobre sentimientos y pensamientos que le causan ansiedad. Podemos comprometernos a seguir luchando en contra de los temores, en contra de nuestras ansiedades. Hay personas que se conforman y dicen, bueno, mi padre era así, mi madre era así, el mundo en que vivimos está muy ansioso, nunca voy a poder superar eso. Muy bien, si verdaderamente no abre las puertas a superarlo. Cuando personas dicen, voy a tomar las herramientas que necesito y me voy a comprometer a seguir luchando, pues van a descubrir cómo manejar la ansiedad. Por último, tenga paciencia, ya que la resolución de problemas y la superación de ansiedad es un proceso que tomará tiempo. Siempre en el campo de la consejería hablamos de eventos y procesos. Mucha gente, obviamente, con problemas de salud mental y emocional quisiera resolver sus problemas de una manera inmediata. La realidad es que respuestas reales se producen en el aprendizaje, en la madurez, en el manejo que podemos aprender a tener de nuestra vida a través de procesos de crecimiento, de desarrollo. Podemos tener cambios en el sistema de pensamiento, salir de ese pensamiento tóxico, ansioso. Hablamos de piensa en lo que piensas. En otras palabras, toma conciencia de cómo uno piensa. Por ejemplo, uno podría pensar, un ascensor es un lugar terrible. Puedes quedarte encerrado y morir. Es posible, probablemente 1 en 10 millones de personas le sucede esto, pero uno puede haber visto una película, uno puede haber escuchado el comentario de una persona, uno puede empezar a temer quedarse encerrado en un lugar, como puede ser un ascensor, y decidir no voy a tomar nunca en mi vida un ascensor, es un lugar terrible. Otro ejemplo,
Los problemas no son siempre problemas, sino la forma en que los percibimos. Esta cucaracha me da terror. Y hay gente que se aterroriza frente a un simple y pequeño insecto, aunque sé que no me puede dañar. Una vez más, el salmista en el Salmo 94:19 escribe: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. En otras palabras, el salmista confiesa que a pesar de la multitud de pensamientos tristes y angustiosos que lo rodean, la consolación de Dios alegraban su alma. Qué hermoso, ¿verdad? Usted puede ver la imagen uh, de un metal que tiene un imán que atrae piezas metálicas. Así es la mente, de cómo trabaja la mente de muchas personas. Tienen una atracción hacia lo malo, hacia lo negativo, hacia lo problemático. Lo han aprendido así. En el sistema de creencias muchas veces podemos pensar: nunca aprenderé esto. La realidad es, si queremos cambiar nuestro sistema de pensamiento, haré el mejor esfuerzo para aprender y salir adelante. Podemos pensar: nunca podré enfrentar mis temores, son demasiado abrumadores y aterradores. La realidad no siempre es así. La verdad es que podría enfrentar la ansiedad de una mejor manera de la que la estoy enfrentando ahora. Puedo exponerme gradualmente a las cosas que me atemorizan. Lo mejor es reconocer que debo dejar de evadir mis temores y estar dispuesto a enfrentarlos para avanzar directamente hacia lo que me atemoriza, confiando en que Dios me cuidará. Un pensamiento diferente, ¿verdad? Podemos pensar en nuestro sistema de creencias: esto es terrible. La realidad es que tal vez no es así. Tal vez es incómodo, tal vez es doloroso, pero lo voy a enfrentar y no voy a permitir de ninguna manera que dañe mi vida. Otro ejemplo: nada de lo que pruebo da resultado. Soy un fracasado y mi situación es insuperable. Y uno podría pensar hacia el futuro: voy a ser un fracasado siempre. La realidad: ninguna condición es totalmente insuperable. Tenemos la posibilidad de analizar por qué las cosas que he probado no me han dado resultado y voy a seguir buscando soluciones. Con el tiempo encontraré una salida porque Dios me ama y quiere lo mejor para mí y voy a aprender a pensar diferente. En otras palabras, todo lo que tiene que ver con un compromiso de cambio. Esto tiene que ver con una resolución y un compromiso real de cambio. Comprometerse para experimentar un cambio real, no un simple alivio de nuestros síntomas o de nuestras ansiedades momentáneas, sino un cambio en la estructura de cómo funcionamos, cómo pensamos. Planificar estos cambios. Cambios serios tienen que tener cierto nivel de planificación. ¿Qué pasos podría dar? ¿Qué pasos no debería dar? Cambios se logran atravesando intencionalmente un proceso. Mencionaba anteriormente que esto no es una cuestión de un evento en el momento, sino un proceso donde crecemos, nos desarrollamos, maduramos, intencionalmente atravesamos un proceso a través del tiempo. Yo siempre digo que alimentar los pensamientos negativos es, como dice la lámina, es como regar y fertilizar malezas. Me gusta la jardinería, he aprendido progresivamente mucho sobre jardinería, no solo por conocer, por leer un poquito cómo tener un jardín apropiado, sino por ponerlo en práctico, por pedir consejos a personas que saben. Muchas veces lidiamos con malezas. Es importante no fertilizar esas malezas. Una vez más, es como alimentar los pensamientos negativos, ponerles agua, fertilizarlos. Dice Proverbios 21:5, el sabio Salomón: los planes bien pensados, esto es, los planes diligentes, de personas diligentes, producen ganancias. Los planes apresurados, traen pobreza. Interesante la diferencia. Los que planifican diligentemente su vida y persiguen sus objetivos son más propensos a alcanzar prosperidad y abundancia. Interesante. Esto tiene que ver, nos lleva al poder de las elecciones. Cada día estamos haciendo elecciones, más importantes, menos importantes. Puedes elegir, tú y yo podemos elegir responder
con más tranquilidad y con menos ansiedad. Podemos definir un ritmo de vida más balanceado, evitar un ritmo acelerado, ansioso. ¿Podemos hasta cierto punto controlar? Definitivamente que podemos tomar decisiones y controlar hasta cierto punto el ritmo que le vamos a dar a nuestra vida. Podemos ser intencionales, saber dónde vamos a poner los pies para tomar decisiones de salud mental. En primer lugar, reconozco que estoy ansioso, reconozco que tengo reacciones muy frecuentes y muy intensas de ansiedad, reconozco que tengo una ansiedad generalizada, reconozco que tengo fobias, reconozco que tuve un evento traumático y tengo un estrés postraumático, una respuesta de ansiedad de ese tipo, lo reconozco. Pues cuando se niega, no, yo no tengo ansiedad, todo está bien conmigo, cuando en realidad sí estoy teniendo síntomas de ansiedad, eso no abre las puertas para resolver nada. Buscaré ayuda. No puedo salir con los propios recursos, voy a buscar ayuda, no para que me resuelva, nadie pueda resolverme mis problemas, pero pueden ayudarme a entender, empoderarme, darme herramientas. Voy a aprender a redirigir la ansiedad. Voy a vivir con un mayor balance. ¿Podemos aprender? Definitivamente que sí, que podemos aprender. A esto le llamamos elige tu respuesta. Aprender a desactivar las creencias irracionales. Muchas veces creencias irracionales están conectadas con mentiras, con distorsiones que contribuyen a generar la ansiedad. Jesús nos habló tan claramente de esto y nos enseñó la importancia de conocer la verdad, su verdad, conocer el diseño, los principios de Dios para nuestra vida, conocer la verdad que es la única que trae verdadera libertad. El libro de Filipenses en la Biblia, en capítulo 4 y versículo 6, nos dice, no se inquieten. Esto tiene que ver con respuestas de ansiedad. No se inquieten por nada. La frase está en un presente continuo. Se enfatiza la necesidad de establecer límites saludables y evitar un estilo de vida de permanente preocupación y ansiedad. No podemos evitar tener cierto nivel de reacción de ansiedad sana, saludable, normal, pero podemos evitar tener un trastorno de ansiedad. No se inquieten, no se pongan ansiosos por nada. En tercer lugar, en el área relacional, mencioné antes que es un área que produce muchas ansiedades, muchas reacciones de estrés. Relaciones humanas, sea en familia, con amistades, familias de la fe, la comunidad en general en la que vivimos, son disparadores de conductas ansiosas. De ahí que es importante procurar manejar saludablemente estas ansiedades relacionales. La Biblia nos dice, vivan en paz. Es algo que que tú y yo podemos aprender. Vivir en paz, vivir en relaciones lo más saludables, lo más reconciliadas posibles. En cuarto lugar, miramos un área tan importante como es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es muy complejo. Necesitamos muchas veces, y la gente que tiene trastornos de ansiedad necesita a veces hacer cambios radicales en el estilo, en el ritmo de vida. Alimentación saludable. Hay gente que está ansiosa por la alimentación que consume. Hay niños, adolescentes que están eléctricos, reactivos, y mucho de eso tiene que ver con el tipo de alimento que está impactando su cerebro, irritando su cerebro, generando conductas ansiosas. De ahí la importancia de consumir una alimentación saludable. Esta muchacha que puede ver en la lámina no está comiendo una alimentación muy saludable. No hay problema de darse un atracón con alguna de estas ricas comidas, pero como modo de vida no, una alimentación saludable. Entonces, poder moverse, hacer un ejercicio físico, caminar, lo que sea, tener un descanso apropiado, 7, 8 horas de sueño cada día es muy importante. Aprender métodos de respiración profunda y métodos de relax. Una respiración profunda de tipo abdominal, una inspiración profunda, retener el aire, expulsar el aire, todo lo que puede ser con ayudar a que el cuerpo mejore en su funcionamiento. La Biblia nos dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de tu conducta. Tú y yo somos responsables. Nadie puede entrar en nuestra
cabeza y tomar las decisiones de cuidado que nosotros debemos tomar. Pero podemos aprender a tener cuidado de nosotros mismos. Y si necesita ayuda, busque ayuda. Proverbios 11:14, el sabio Salomón dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. En Proverbios 15:22 dice, con el consejo se ordenan los pensamientos. Sin duda que personas así están necesitando consejo, dirección para su vida, consejo para un cambio en el sistema de pensamiento. ¿Dónde podemos encontrar ayuda? Hay mucha ayuda en el mundo en que vivimos. Podemos conectarnos con un sistema de apoyo, por ejemplo, un grupo de apoyo en el contexto de una comunidad de fe o en el contexto de una agencia comunitaria de salud. Los grupos de apoyo ofrecen compasión, comprensión, experiencias compartidas. Es un apoyo importantísimo con personas que tienen trastornos homogéneos, por ejemplo, personas que tienen ansiedad. Compartir con amigos que usted confía, estar conectado con una comunidad de fe saludable, no con una comunidad de fe tóxica que incluso puede producir más ansiedad. Un coach de salud mental, la profesión de coaching está muy popularizada en el mundo entero. Un coach en salud mental, cuidado dentro de la estructura, dentro de la dirigencia pastoral, el cuidado profesional, etcétera. Según el tipo de ansiedad, el nivel de ansiedad, uno puede ver, bueno, qué tipo de ayuda puede ser recomendable. En el amplio campo profesional o en el tratamiento profesional, hay varias herramientas que se usan en el ámbito profesional. Es la conexión con las ciencias de la salud en el siglo XXI. Hay una enorme cantidad de recursos: examinación, diagnóstico, terapia, un grupo de apoyo, medicación. Voy a mirar brevemente en un momento cada uno de ellos. El mismo Señor Jesús, hablando de la medicina, incluso de su tiempo, que no es la medicina científica actual del siglo XXI, en Marcos capítulo 2 y versículo 27 dice, versículo 17 dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Buen consejo: cuando hay una necesidad de ayuda profesional, no tenga duda de ir a buscar tratamiento profesional. En el ámbito profesional se hace una examinación, un diagnóstico, un examen psicológico, en el caso de ver para descubrir, bueno, qué tipo de ansiedad se tiene. Un examen implica hablar con un profesional de salud mental sobre el sistema de pensamiento, los sentimientos, los comportamientos. Esto ayuda al profesional a identificar un determinado diagnóstico. Los trastornos de ansiedad a menudo se producen junto con otros trastornos de salud mental, como depresión, abuso de sustancias, lo que puede complicar la determinación de un determinado diagnóstico. Así que diagnóstico es del campo de los profesionales en las ciencias de salud mental. Cuando hablamos de tratamiento, dos tratamientos principales en el campo profesional son la psicoterapia y los medicamentos. Por ejemplo, hay distintos tipos de terapia. Terapia cognitiva conductual, por ejemplo, es una manera muy eficaz de psicoterapia para tratar trastornos de ansiedad, ayudan mucho a corregir el sistema de pensamiento. Esta terapia incluye muchas veces terapia de exposición, en la que gradualmente se identifica el objeto o la situación que produce ansiedad, de modo que se desarrolla confianza para controlar la situación y los síntomas de ansiedad. También en otra forma de ayuda dentro de esta terapia son grupos de apoyo para ansiedad, y funcionan muy bien cuando están dirigidos, supervisados por profesionales que saben lo que están haciendo. Medicamentos es otro de estos recursos en el ámbito profesional. Se usan diferentes tipos de medicamentos para ayudar a aliviar los síntomas según el tipo de trastorno de ansiedad y si hay también otros problemas de salud física o mental. Por ejemplo, también muchas veces cuando está combinada la ansiedad con la depresión, se pueden usar antidepresivos que también se utilizan para trastornos de ansiedad. El profesional médico en general es el que sabe qué tipo de, o el psiquiatra sabe qué tipo de medicamento puede funcionar dentro de un trastorno o más de un trastorno. En ciertas circunstancias, el médico puede recetar medicamentos como sedantes. Hay personas que no pueden dormir y por un cierto tiempo necesitan un sedante, un tranquilizante o un hipnótico.
Hay varios grupos, hay algunos que se llaman benzodiazepinas, muy comunes de consumir en la actualidad. Estos medicamentos sirven para un alivio a corto plazo de los síntomas de ansiedad o de insomnio y no están diseñados por el poder adictivo que tienen para usarse en el largo plazo. Cambios en el estilo de vida son importantes. Permanecer activo físicamente es muy importante, desarrollar una rutina de estar activo físicamente la mayoría de los días de semana. Esto ayuda a reducir el estrés, ayuda a dormir mejor, mejora el estado de ánimo, uno puede estar más saludable. Evitar definitivamente alcohol y drogas recreativas, dejar de fumar, dejar de consumir bebidas con cafeína y con azúcar, que son muy comunes en la actualidad. Cumplir con el plan de tratamiento. Si le han dado un plan de tratamiento, un determinado medicamento a cierta hora, una serie de consejos acerca de cómo vivir de una manera más saludable, hágalo, haga lo que tiene que hacer. Obtener información acerca del trastorno de ansiedad que uno tiene. Uno puede aprender mucho. Hay talleres educativos, hay una enorme cantidad de información hoy día en redes sociales, hay una enorme cantidad de información a través de la Internet, donde uno puede recurrir a entender un poco más cómo seguir manejando, controlando mis ansiedades, ver qué tratamientos pueden ser apropiados, participar también a la familia, amigos, pedirles que apoyen. Aquello que tratamos también que se llaman estrategias de afrontamiento, son recursos también que generalmente en el ámbito profesional y en el ámbito pastoral se pueden usar para ayudar a la gente a enfrentar mejor los peligros, los eventos amenazadores que producen ansiedad. Esto es, al enfrentar situaciones cotidianas o difíciles, se pone a prueba nuestra capacidad para enfrentarlas y resolverlas. Afrontamiento es cualquier actividad, sea pensamiento, decisiones, conducta, que se pone en marcha con el fin de enfrentarse a una determinada situación o problema. ¿Qué buscamos a través de enseñar, modelar estas estrategias de afrontamiento? Buscamos varias cosas. Experimentar un cambio positivo, mejorar la calidad de vida, convertir una situación estresante en una situación más manejable, resolver y superar dificultades, facilitar el alcance de metas y objetivos propuestos. Es interesante, una vez más, el sabio Salomón nos dice en Proverbios 13:4, en el libro de Proverbios, el perezoso desea y nada alcanza. El diligente prospera en todo lo que anhela. En otras palabras, el perezoso quiere, pero no hace nada para conseguirlo. El diligente trabaja duro y prospera. Aplica estas estrategias de afrontamiento. ¿Podemos aprender a dirigir la ansiedad? Definitivamente que podemos y debemos. Si queremos librarnos de una ansiedad tóxica, clínica, problemática para la vida, debemos aprender a redirigir nuestras ansiedades. En la Biblia, 1 Pedro 5:7 dice, echando toda su ansiedad sobre él, hablando de Dios, porque él tiene cuidado de ustedes. En otras palabras, a Dios le importa acerca de ustedes. Ahora, déjeme recordarle una vez más, una parte del obrar es de Dios, otra parte es nuestra. Dios no nos va a pedir que hagamos su parte y Dios no quiere hacer nuestra parte. Yo debo hacerla responsablemente. Podemos aprender a redirigir nuestras ansiedades. Algunas metas razonables para manejar la ansiedad. Las reacciones de ansiedad no van a desaparecer de nuestra vida porque formamos parte de un diseño. Dios mismo ha diseñado nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro sistema de pensamientos, etc. De una u otra manera, hay un tipo de ansiedad, una serie de reacciones de estrés que entran dentro de un límite normal y que es saludable tenerlas como parte de una reacción de balance, de equilibrio, de adaptación. Las reacciones de ansiedad no van a desaparecer totalmente de nuestra vida. Podemos redirigirlas. Nuestra respuesta a lo que desencadena ansiedad es opcional y es controlable. Podemos disminuir su poder sobre nosotros y encontrar un camino para seguir adelante y usarla para llegar a ser la persona que Dios diseñó, que Dios quiere que tú y yo podamos ser. Una lámina final, una reflexión final, aun cuando la ansiedad es parte de una respuesta
humana normal. El diseño de Dios no es que vivamos en permanente ansiedad, con miedo, con inquietud. Dios nos diseñó para mucho más que para una vida de inquietud que nos robe realmente la vida o una preocupación que divida nuestra mente. Trate de mirar esta información una y otra vez. Entiendo que hay mucho contenido y trate de ver cómo aplicar aquellas cosas que se aplican a usted a que le ayuden realmente a resolver estos trastornos de ansiedad que estamos hablando. Le invito a la próxima presentación donde voy a estar hablando acerca de cómo entender y cómo manejar la depresión.